Mi nombre es Ángela Sánchez y mi grupo está conformado por Manuel Sarmiento, Juan Carlos Muñoz y Andrés Nieto. Nuestro grupo tiene como objetivo explicarles el análisis de contenido. ¿Qué es este? Este es el tipo de investigación en el cual se recolecta información y se estudia esa información recolectada para así generar nuevas bases de datos acerca de esa información. Pero, ¿esto cómo se hace? Resulta que para llegar a este tenemos que leer varios textos y así poder comparar, entre comillas, la información que hay en cada texto. Al momento de comparar esa información, tenemos que hacer una base de datos en la cual se explique lo que decía en cada texto. Un ejemplo, leímos 3 textos y en esos 3, en uno se hablaba sobre investigación, en el otro se hablaba sobre comunicación y en el siguiente se hablaba sobre ciencias sociales. Cada texto se genera una categoría nueva. Pero, ¿esto solamente lo podemos hacer con los textos? Es la gran pregunta que nos surge. Y no. Esto es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y se viene haciendo con las pinturas porque muchas veces tenemos que analizar qué hay en el fondo de esa pintura. En la antigüedad se hacían muchos cuadros. Los cuadros que son famosos son cosas que no tienen como tal literal su mensaje, entonces hay que buscarles el mensaje a fondo. Esto significa que tenemos que analizar visualmente este mensaje. También se puede hacer por medio de imágenes y por medio de videos. Ya esto basándonos a un contexto más moderno. Esto no era algo que se hacía hace muchísimos siglos, sino que es algo que se viene haciendo hace poco, ya que hace tiempo se creía que el único conocimiento cierto era el que se generaba por medio de estudios verídicos. Se podría decir que esta investigación es más cualitativa que cuantitativa, pero al momento de generar esas bases de datos tenemos que tener un poco más de investigación cuantitativa. Los dejo con mi compañero Manuel Sarmiento que va a explicar el siguiente tema. El análisis de contenido se emplea para responder las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, a quién, por qué, quién y con qué propósito? Bueno, el qué es para describir tendencias en el contenido de la comunicación, relacionar el mensaje con las características de las situaciones y describir características de la población. El cómo para analizar técnicas de persuasión, analizar el estilo. El a quién sirve para relacionar el mensaje con las características de quien lo recibe y describir patrones de comunicación. El por qué es utilizado para analizar rasgos psicológicos de los individuos, inferir aspectos de cultura y cambios. El quién busca responder a preguntas de un autor dudoso y relacionar el mensaje con los atributos de quien lo envía, y con qué propósito es indispensable para analizar el flujo de la información, realizar inferencias a lo que se refiere a los efectos de comunicación. Doy paso a mi compañero Andrés Nieto. Bueno, ¿cómo se realiza el análisis de contenido? Según Rife, Lassi y Fico en el 2005, el análisis de contenido se basa en 3 etapas: la conceptualización, el diseño y el análisis. Empezando por la conceptualización, primero se aborda todo el tema de nuestra investigación, cómo la han investigado otros autores, qué teorías han utilizado para abordarlos, qué métodos han utilizado y qué instrumentos han utilizado para tratar nuestro objeto de estudio. Y a partir de ahí se verifica cuál es el problema de nuestro objeto, de nuestro tema, y se crean las hipótesis y las preguntas que se van a responder en esta investigación. Y obviamente se elige el contenido que se va a estudiar. A partir de ahí se da la segunda parte del diseño, que ahí se determina cuál será el enfoque de la investigación, cualitativo o cuantitativo. Se determina también cuál será la tabla de codificación, que dirá si el contenido que estamos estudiando tiene cierta característica o no, si el contenido que estamos viendo tiene ciertos rasgos o no, si es violento, si es soft, si es no sé qué. Y entonces estaría también el margen de confiabilidad y el margen de error.
y también ahí se determina cuál es la muestra que se va a estudiar y la población, obviamente. Ya en la parte final, luego de recoger los datos, se procesan estos mismos, se hacen los análisis estadísticos y luego se hacen las inferencias del investigador para luego ser publicadas en la investigación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de análisis de contenido. Está el sintáctico, el semántico y el práctico. En el nivel sintáctico, desarrollado por la lística cuantitativa y todo ese análisis de la expresión, se interesa por la forma del texto y permite la búsqueda y recuento de determinadas palabras o caracteres. Trata de acercarse al sentido del texto a partir de, digamos, esa caracterización morfológica o bien mediante el tipo de lenguaje utilizado, contabilizando también así los componentes sintácticos. En este nivel se establecen las unidades básicas de relevancia para la investigación o unidades de registro. Son segmentos textuales discernibles que elige el investigador dependiendo del objeto que se haya marcado. Pueden ser palabras u oraciones. La más utilizada es la palabra término. Se puede analizar su presencia o ausencia, la frecuencia de aparición y el sentido de esa valoración, ya sea positivo o negativo, que leen los entrevistados. También se puede analizar las unidades de registro teniendo en cuenta el contexto donde se producen, el orden de aparición y la concurrencia de las distintas unidades de registro en los mismos párrafos. Ya en el nivel semántico tiene que ver con el sentido de las palabras y el análisis de los temas o categorías propuestas. El sentido de las palabras se obtiene, digamos, ya mediante los párrafos en donde éstas se presenten, mientras que las categorías o bien se han definido a priori según los objetos de la investigación y se han plasmado en el guión de temas o se crean a partir, digamos, de la lectura atenta de la transcripción. Por lo tanto, en este nivel, digamos que se crean las unidades de contexto que definen el sentido de esas unidades de registro. Las unidades de contexto corresponden a todos esos párrafos en los que se han encontrado las palabras buscadas en el nivel anterior. Estos párrafos, digamos que nos van a permitir comprender el sentido de que los entrevistados le dan a las palabras, la equivalencia de los términos, distintas palabras que tienen el mismo significado o el mismo sentido para los entrevistados y la posición de cómo esa incompatibilidad contextual, presencia, digamos, de aquellas mismas palabras en párrafos que tienen sentidos contrarios. El nivel pragmático lo que trata es de descubrir las circunstancias en las que la comunicación tiene lugar. Este nivel de análisis tiene, digamos, esa especial importancia cuando todo ese discurso se ha obtenido mediante, digamos, esas estrategias que utilizan la conservación de la interacción entre participantes como los grupos de discusión. Esta también trata de analizar, digamos, la forma en cómo se abordan los turnos y las dinámicas de grupo, la manera en que los participantes, digamos, entran y salen del discurso grupal. Si se cuenta con un observador durante la realización de los grupos, se tiene la precaución de completar como una ficha de control del desarrollo de la entrevista grupal a individual. Se graba y se transcriben los comentarios de las propias, donde va a haber un moderador, un entrevistador, y tras cada una de las entrevistas estos elementos, digamos, que van a ser necesarios en esta fase del análisis, ya que proporcionarán, digamos, toda esa información adicional acerca de todas las situaciones en las que se desarrolla dicha técnica. Y bien, para que queden más claros, acá van unos ejemplos de tipos de análisis de contenido. En el nivel sintáctico, por ejemplo, en la oración mañana no iré, la primera palabra significa el día que sigue al de hoy. La relación de ese significante con su significado se llama la relación semántica. En el nivel semántico, lo sintáctico influye en lo semántico, porque si cambió la combinación de las palabras, varía el significado. Si en vez de decir mañana no iré, digo iré por la mañana. Aquí mañana ya no significa el día siguiente al de hoy. También lo semántico influye sobre lo sintáctico, porque si quiero sacar mañana y poner elefante hacia a otro significado, la frase deja de tener, digamos, ese sentido. Y entonces debo cambiar la sintaxis. No iré con el elefante. En el nivel pragmático sabemos que el lenguaje puede servir para
informar, para expresar emociones, para agradar, para seducir, para ordenar, para pelearse, etc. Más genéricamente, las palabras permiten estructurar las relaciones interpersonales y con ello regular, digamos, el dicho comportamiento de la gente. A continuación van a escuchar una entrevista que se le hizo al docente Eduardo Marín, el cual utiliza el análisis de contenido en sus proyectos de investigación. Este tipo de investigación lo elijo principalmente, primero porque fue el de los primeros que descubrí en el mundo académico y me adapté fácilmente a él. Y al adaptarme logré generar buenos resultados y buenas experiencias. Entonces es como, digamos que ya es como un proceso de investigación favorito en el que se me hace fácil y asimismo digamos que es el que siempre le doy prioridad para poder implementar. Bueno, uno tiene que conocerlo e ir explorando poco a poco, ¿no? La ventaja que tiene este tipo de investigación es que puede adaptarse para distintos enfoques. Yo puedo adaptarla desde el análisis de contenido frente al tema, por ejemplo, feminismo, frente a temas de política, frente a temas de economía, frente a temas de opinión pública. Entonces digamos que él se puede adaptar y siempre va a buscar un referente clave y poder desarrollar el discurso, temas de violencia, marginalidad. Entonces todo ese tipo de trabajo lo hemos podido realizar, gracias a ese punto clave que es la fácil adaptación que tiene. Entonces conocerla es no solamente dominar la técnica, dominar ese método ahí desde el punto de vista científico, sino también conocer lo que es el medio de comunicación, lo que es el medio que se está analizando, el mensaje que se está analizando y poder generar una frecuencia, una continuidad y sacar un buen estudio de las variables que se estén ahí, digamos, observando. Lo que más les recomiendo de esta técnica de investigación es que es la capacidad que tiene para encontrar significados, para encontrar, digamos, descubrir nuevas perspectivas dentro de los discursos que ya están establecidos, dentro de los paradigmas que incluso están fijados desde un punto de vista. Por ejemplo, si vemos desde temas periodísticos, hay una fuerte explicación deontológica que se da a muchos temas, pero si nosotros esos temas los llevamos y los traspolamos quizá a teorías sociocríticas, podemos darnos cuenta que hay otras miradas que explican el funcionamiento de la noticia, por ejemplo, no desde un punto de vista del rigor ético, sino desde un punto de vista de producción en sí del medio de comunicación como sistema. Entonces derrumba un poco, es como un desaprender para aprender. Te tumba un poco la idea que tienes al principio, la idea que se ha establecido originalmente y te muestra una nueva con una mirada también un poco crítica. Un ejemplo de un estudio que utilizó el análisis de contenido es el trabajo realizado por Jesús Arroyave y Dineyes Arias en su trabajo La representación mediática de la mujer en la oferta radial musical de Santa Marta, Colombia. En su trabajo ellos eligieron como contenido la música y la producción musical de los artistas en estas emisoras. A partir de ahí ellos tenían como objetivo analizar esa reproducción medial de la mujer en estos medios radiales de Santa Marta, Colombia, en las dos emisoras más escuchadas de la ciudad de Santa Marta. A partir de ahí eligieron el método del análisis de contenido, obviamente, y como instrumento tuvieron la tabla de codificación. La tabla de codificación, obvio, la desarrollaron a través de una revisión bibliográfica que hicieron acerca de cómo otros autores habían abordado este tema de la representación mediática de la mujer anteriormente. Entonces vieron qué conceptos les servían, conceptualizaron todos, sexualización, codificación
y representación de la mujer, y todos estos conceptos lo definieron en su fundamentación teórica. Luego eligieron la muestra. ¿Cuál era la muestra? Para determinar la muestra eligieron un mes, del 1 de septiembre del 2014 al 26 de octubre. Entre esos días eligieron un día por semana para grabar 4 horas de reproducción medial en estos medios. Y entonces fueron 4 horas en Olímpica Estéreo y 4 horas en Rumba Estéreo, que eran las emisoras más escuchadas en el 2014. Y entonces desde ahí fueron 8 semanas que ellos eligieron un día al azar de esas emisoras, y después de esas elecciones al azar recogieron 412 canciones, sacando todos aquellos comentarios de los locutores, sacando los comentarios de los locutores. Y así, después de eso, hicieron una revisión. Las canciones que se repetían las sacaron y encontraron 300 canciones, que esas 300 canciones son la muestra de la población que es del mes de septiembre hasta el 26 de octubre. Y desde ahí, muestra de la población que es del mes de septiembre hasta el 26 de octubre. Y desde ahí, para sacar una muestra representativa de toda esta población, eligieron el 40% de esas canciones al azar y quedaron 120 canciones. Tomaron a 5 estudiantes de la Universidad del Caribe, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, para que con esa tabla de códigos que se habían realizado, en esa tabla de códigos estudiaron los autores de las canciones, si en ella había sexualización, si había cosificación, si había una representación de la mujer fácil, pues, si era provocadora o no. Y desde ahí encontraron los datos que se daban. Y después de esto, en los hallazgos se encontró que sí hay en la oferta radial musical Samaria una sexualización, cosificación y una promoción de la violencia en contra de la mujer.